Continuamos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. El día de hoy tenemos un invitado especial. Me honra poderles presentar a alguien que podríamos decir es una persona que vive para servir. Porque hay personas que sirven a Dios vestidos de pastores, hay quienes sirven a Dios vestidos de sacerdotes, de maestros, de músicos. Pero Dios decidió vestir a este hombre como futbolista. Y el día de hoy se encuentra con nosotros Jorge Torres Lilo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Clara, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estoy muy honrado por la invitación, gracias. Al contrario, Jorge, un honor para nosotros que puedas compartir tu estilo de vida, algo que en verdad es un estilo de vida de fe y lleno de amor a la voluntad de Dios, y es importante que podamos aprender de personas como tú, con ese amor y esa pasión con la que sirves y también nos enseñas a vivir con esa pasión. Algo que es sumamente interesante de tu vida, entre muchas otras cosas de los cuales vamos a aprovechar estos 30 minutos que te agradecemos que nos hayas dado la oportunidad de entrar a tu casa, es cuéntanos un poquito, Jorge, sobre cómo inicia tu vida futbolística antes de la profesional. ¿Cómo inicia ese niño queriendo ser futbolista? ¿Qué fue lo que tú viste que te llamó la atención para dedicarte al fútbol? Pues mira, empieza con un sueño, con un anhelo, como todo niño. Desde niño me gustó el balón, las pelotas, y empiezo con esa ilusión, descubriendo que el fútbol pues era más que un deporte. La verdad es que después de ver, porque mi papá era fanático en ese entonces del León, porque crecimos en León, Guanajuato. Él era fanático y se la pasaba viendo los partidos, pero realmente a mí lo que me llamaba la atención era jugarlo. Veía en las calles a muchos niños jugando con un balón, haciendo partidos, las clásicas cascaritas, que ahorita es muy difícil verlas en las calles, se dan en canchas, pero ya ahorita en estos años ya es difícil verlas como antes se hacían, con porterías realmente de piedras entre pues, las calles, y se pausaba el juego cuando un camión pasaba, todos se quedaban en el Claro. mismo lugar. Esto pues lo viví, y pues realmente el juego me empezó a llamar demasiado la atención, y es cuando yo le pido a mi papá que me ayude a ir a probarme un equipo. Él me decía prácticamente pues que eso era imposible porque no tenía el contacto, porque él me decía que para poder llegar a eso primero tenía que tener una palanca, o una persona de mucha influencia en el medio futbolístico, y él me decía que no, pero tenía una ventaja con él, que era que a él le gustaba también mucho el fútbol, y aparte él era taxista. Entonces él en el taxi, como clásico fanático taxista, o ahorita hay eh, muchos choferes y fanáticos se la pasan escuchando la radio. Él entonces en una de esas escucha que estaban reclutando a niños de 12 años, yo para ese entonces ya tenía 11, y estaban reclutándolos para poder hacer un selectivo de León, Guanajuato, que no eran las fuerzas básicas, era un selectivo amateur para ir a representar amateurmente a León, eh, para ir a hacer un torneo y cosas de estas. Entonces, pues él nos da la noticia a mi hermano y a mí, vamos, nos probamos, nos quedamos, y a partir de ahí el fútbol ya se empezó a convertir en mí, no solamente en el juego de cascaritas, sino en algo ya semi profesional. A los 14 años, no, a los 14 años de yo estar en ese selectivo, ya me invitan, yo ya no busco, a mí ya me invitan a hacer una prueba al Atlas de Guadalajara. Voy entre muchos jóvenes de varios de la República, y me quedo junto con otros 4 o 5 jugadores.
en el Atlas. A partir de ahí, pues ya empezaron las fuerzas básicas y debuté a los 18 años en el Atlas de Guadalajara. Digo, lo resumo porque los detalles son muy interesantes, pero sé que tenemos poco tiempo. Dinos un detalle que se te vino a la mente, porque seguramente hay un detalle que quisieras compartir. ¿Cuál es ese detalle que para ti fue detonante en tu vida? Pues detalles como, por ejemplo, a los 16 años fue uno de los, ¿cómo se puede decir? Mis eh, eventos de vida mucho más importantes a nivel ya, porque te voy a decir, realmente el fútbol me gustaba mucho, me apasionaba, pero ya yendo a lo semiprofesional y ya yendo a las fuerzas básicas, ya se convirtió en un deseo eh, de, ¿cómo te puedo decir? Y en una pasión por dos cosas, ¿no? Ya no solamente era mi sueño de llegar a primera división, que fue por lo primero que inició todo. Ahora ya era el deseo de poder ayudar a mis padres, porque hasta el momento, hasta los 14 15 años que yo salgo de mi ciudad a irme a meter a una casa club, que es una especie de casa, no, es una casa donde varios jóvenes de la República Mexicana van y tienen el mismo sueño que tú, de llegar a ser futbolistas de primera división, y de esos no todos lo logran, o sea, muchos se quedan en el camino. Yo me fijaba en todo eso, pero a la par me fijaba en algo que no me había fijado antes, y era que para mí era normal estar en mi casa en León, Guanajuato con mis papás y tener para comer o tener tenis o ropa. Pero yo cuando ya me voy y me instalo, veo la realidad de las cosas y veía que mi condición en mi casa pues era realmente de mucha necesidad. Entonces seguramente a mucha gente le pasa que hasta que no sale de su entorno y se va a otro lugar, entonces voltea y dice, ¿en serio este era yo esto era lo que yo estaba viviendo y no lo veía cuando estaba allá? Entonces en ese momento para mí se volvió mucha más pasión, no solo era ya mi sueño, ahora era, obviamente cuando me di cuenta de esto lloré mucho porque fue un proceso como de, si mis papás me mandaban 100 pesos al mes, eran los mismos 100 pesos que faltaban y que yo estaba seguro que ellos dejaban de comer un taco de comida por mandarme esos 100 pesos que yo utilizaba para irme a los camiones a la secundaria, ida y vuelta. Yo gastaba como 50, 35 pesos a la semana. Entonces, así estaban en ese entonces los camiones, 35 pesos a la semana de ida y vuelta. Entonces, si me mandaban 100 pesos, eran los mismos 100 pesos que yo sabía que les hacía falta. Entonces era cuando yo empecé así como esta parte de, a ver, no es un juego, no es solamente llegas a primera edición, ahora es lo que antes no veías, que era que tus papás de verdad están en una condición precaria donde tú la vivías, pero no te dabas cuenta, ¿sí me entiendes? Hasta que te Entonces, saliste, claro. hasta que salí, hasta que de lejos volteé y dije, así vivía yo y no me daba cuenta. Y mis papás vivían así y sí se daban cuenta y por eso trabajaban todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y casi no los veía, pero mis hermanos y yo estábamos en la casa y no nos dábamos cuenta del por qué lo hacían, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Uno de los primeros golpes que tuve en mis emociones, porque obviamente en esta parte de, de emocional, espiritual, este, totalmente de todas las áreas, se va forjando mucho en los años de adolescencia, y yo todavía era un adolescente. A los 16 años, uno de mis sueños que más quería era ir a disputar el fútbol, el mundial de fútbol con México. Estaba yo ya representando a la selección mexicana de mi edad. Entonces, desde que se inició, yo ya con Atlas empecé a ir a ser convocado, no falté a una sola convocatoria
Y en la última convocatoria, fui a la pretemporada, a veces me tocaba ser hasta capitán, me ponían de subcapitán. No me perdía una desde que llegué a Atlas cuando me empezaron a llamar. Y a la hora de irte, a la hora de que salió la lista para irse al mundial, mi nombre no estaba y fue de las cosas que me dieron como que un empuje emocional que fue muy fuerte en el momento porque resulta que no nada más fue eso, sino que la selección mexicana quedó campeona del mundo y yo al verlos allí, yo eran sentimientos encontrados, yo decía, tenía que estar allí yo y no estuve. Entonces fue algo así como que me empujó desde adentro para empezar mi relación con Dios a que fuera todavía mucho más estrecha. Y no, o sea, por ejemplo, mis padres siempre me inculcaron el tener amor por Dios y les agradezco mucho eso. Y ellos me decían que fuera a la iglesia y yo iba, pero para mí no se terminaba todo allí. Por ejemplo, esto que te platico, yo lloré como una semana, me recuerdo cuando pasó lo del mundial, porque fue el primer campeonato del mundo a nivel fútbol profesional que ganó México. Entonces, me recuerdo que ese campeonato mundial se televisó en todo México, la gente salió y yo decía, ¿cómo? Yo los vi desde el primer partido y ahora la final los está viendo todo México. Y recuerdo que era una locura y fue cuando yo empezó, me cayó como que pues me pegó eso a nivel emocional mucho y recuerdo que yo me aíslo de todo el ruido porque la gente me veía así como que los que me conocían de la Casa Club, el mismo el equipo del Atlas, como que me veían como que qué gacho está sintiendo, como que qué gacho está sintiendo esto y no ¿qué le decimos? Y había unos que me llegaban, tú también eres campeón del mundo, y yo decía, por dentro yo sabía que ellos lo hacían de buena intención, pero yo por dentro decía, no soy, o sea, es padre lo que quieres decirme y apoyarme, pero no soy. Entonces yo me acuerdo que me aíslo de todo ese bullicio y recuerdo que empecé todavía mucho más a meterme con Dios, a decirle, ¿sabes qué? Yo sé y recuerdo que yo hablé con todo mi corazón y decía, yo sé que esto es un proceso, ahora yo te pido que me ayudes a llegar a la selección mayor, porque yo quiero tener esa oportunidad con la selección mayor. Y eso fue de las cosas que me fueron formando, realmente las cosas que no conseguí, las cosas difíciles me fueron formando para yo abrir mi corazón a Dios y no era en una iglesia. No era en una iglesia, era en mi casa, era en la casa club, Era en la cancha también. era en la cancha. Y recuerdo que yo siempre sabía que él me escuchaba, la verdad, siempre supe que él me escuchaba, nunca tuve duda de que él me escuchaba y que me escucha, y por eso yo le hablaba. Y todo esto, la verdad, por inculcado por mi madre. Ella, desde que tengo uso de razón, mi mamá nos contaba una historia donde ella se va a Tijuana, se van a trabajar porque mi papá quiso ir a Estados Unidos y no pasaba, no tenía papeles y no pasaba, lo regresaban. Entonces se quedaron ahí como un par de años, pero justo cuando se van ellos, mi abuela, la mamá de mi mamá, fallece. Yo tenía 1 o 2 años, yo nací de hecho en Tijuana. Y mi mamá dice que todos los días mi papá se salía, una hermana que es la mayor y yo nos quedamos con ella, pero todos los días ella lloraba y le decía con sus palabras le decía a Dios, yo te pido que si mi mamá tiene hambre le des de comer, si mi mamá tiene frío la cobijes, si mi mamá tiene sed le des de beber. Todos los días por un año mamá estaba deprimida, en una palabra estaba deprimida. Y ella en su ignorancia le decía eso a Dios diario. Un día dice que llegaron a la puerta y le tocaron y eran unas personas que venían de Estados Unidos que ni siquiera la conocían. Le estaban invitando a una reunión a la iglesia y después de varios cantos a Dios, uno de ellos llegó y le dijo, mamá, ¿sabes qué? Dios me da un mensaje y es que ya no le llores a tu mamá. Esta persona ni la conocía, mi mamá. Y que ya no le tu mamá, Dios la tiene en un lugar especial, le dio muchos detalles,
pero lo realmente importante de esta historia fue que mi mamá obviamente dejó de llorar porque se sorprendió, pero mi mamá cambió. Mi mamá cambió porque antes nunca era como que de esas que se la pasaban en las iglesias y no lo fue. No lo fue después de experiencia. ¿Qué pasó? Lo que pasó en ella fue que su fe aumentó muchísimo en un Dios que escuchaba. Y eso, esa historia nos la implementó a nosotros y nos llenó de fe. Entonces, cada que había algo difícil en esos momentos, pues yo me acordaba de que él escuchaba. Y yo nunca me he sentido el mejor jugador y nunca me sentí, pero yo sabía que Dios me escuchaba. Entonces recuerdo que hasta en la escuela yo escribía, por ejemplo, en matemáticas o en español, ciencias naturales, escribía una oración, le ponía algo así como, Dios mío, te pido que me ayudes a llegar a primera división, a la selección mayor, que me ayudes por favor, así, tal cual todo le ponía así, en dos, tres renglones, en todas las hojas de todas las materias, en todos los cuadernos. Recuerdo que hasta varios compañeros de estudiantes me decían, ¿por qué pones siempre eso? Pero yo les decía, no, pues es una oración, no les daba muchas explicaciones, pero yo sabía que era como esta parte de estarle insistiendo a Dios, que era algo tan, tan propio que tenía que yo sabía que me podía pasar lo que sea, pero que Él me escuchaba por la Pues en otras experiencia. palabras, Jorge, podríamos decir que pasaste de jugar a lo mejor descalzo en la calle con dos piedras formando porterías que las tenías que quitar para que pasaran los camiones, que muchos de nosotros jugábamos en la calle, Ajá. y luego la vida te dio la posibilidad de observar en la situación en la que vivías y tú mismo aceptaste el reto de decir, va, acepto esta prueba, lo que me dices de la selección, ¿no? Ajá. De que dijiste, yo tenía que haber estado ahí, Ajá. pruebas, porque finalmente Dios cuando te pide crecer, te pone este tipo de pruebas. Sí. Y eres un veterano de 32 años que ¿cómo lo podría decir? Que te tiras a morir por recuperar el balón, por no dejar que pase y te entregas en la cancha de una manera en la que muchos quisieran jugar. Y quizás estás llegando a una edad en la que sigues demostrando ser un buen jugador y que para ti pues el fútbol sigue. Y eso es algo que es de los retos que quizás muchos jugadores quisieran vivir, ¿no, Jorge? Pues mira, la verdad es que la edad es lo único que no para. Tengo, Claro. como tú le dijiste, tengo 32 años y yo le he pedido a Dios que me ayude a llegar hasta cierta, hasta una edad donde, donde yo no es que, la verdad no es que me quiera retirar, no. Yo quiero seguir jugando siempre a un nivel muy competitivo y por eso me preparo, por eso cada vez trabajo y trato de mejorar día a día. No me quedo solamente con lo de estar entrenando y jugando, entrenando y jugando. Quizá en un punto de mi vida que fue a lo mejor de los 23 a los 25, me pude dar el lujo de, por el mismo de crecimiento corporal y muscular, te puede dar sin que hagas nada. Y aparte en esa edad más o menos iba mucho a selección y regresaba. Entonces no había forma de poder trabajar extra. ¿Sí? Y en ese momento me puedo dar el lujo de simplemente entrenar y jugar. Ahorita, después de esa edad, yo me di cuenta desde los 26 que yo debía de hacer ya algo más y no para hacer más, sino porque la verdad es que yo trato siempre de olvidar el pasado y enfocarme en el presente, que al final el presente te va a llevar a un buen futuro. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, yo, por ejemplo, ahora sé que lo que ya pasó, pues allí quedó, pero sean buenas o malas cosas o objetivos que haya cumplido,
o fracasos también, pero ya no me quedo en eso. Ahora siempre lo que veo es en qué puedo mejorar ahorita. Y sé que tengo algo muy claro, sé que Dios me escucha, sé que Dios me ha puesto porque no todos tienen la fortuna de estar donde estoy y seguro estoy que han, o tienen o han tenido muchos más talento que yo, pero sé una cosa que, y estoy muy claro, sé que sí, que es cierto que Dios me escucha, pero también sé que la fe sin obras es muerta. Entonces, por eso mismo, trato de trabajar muchísimo teniendo fe, porque no me serviría de nada trabajar mucho sin fe. Sin una fe, sino, sin una fe, porque hay muchos tipos de fe, ¿sí me entiendes? Muchos tienen fe en que esto va a pasar pronto, muchos tienen fe en que su jefe no los va a despedir, muchos tienen fe en que tomándose algunos vitaminas no van a, no les va a pasar nada con este coronavirus, qué sé yo. Hay muchos tipos de fe, pero la fe que yo implemento es la de Dios, la del Dios que conozco, no el de una religión, sino ese Dios que se mete donde, donde lo dejamos nada más entrar. Así. Él porque, Ahora, Jorge, cuando tú eras adolescente, sí. por ahí se sabe que eras medio traviesillo y No, Dios, sin que lo conocieras a lo mejor muy bien, Dios ajá, entró. Pero claro. cuéntanos ese Jorge traviesillo que andaba en la calle y que de repente sacaba así como esa euforia de ser travieso, ¿no? De andar como ahí en la calle. Pues mira, la verdad es que no soy una persona perfecta y yo creo que no existe. El único para mí perfecto y lo conozco es Jesucristo. Pero una persona perfecta después de él no la hay. Todos hemos tenido eh, caídas y yo no soy la excepción. La verdad es que me he caído mucho y seguramente me seguiré cayendo, pero una cosa que siempre digo es, si algo puedo decir que soy, no es que yo lo haga por mí mismo, sino porque Dios me ayuda, eso es ser una persona íntegra. Y una persona íntegra no significa ser perfecto. O sea, la integridad no es lo mismo que perfección. Puede sonar más o menos parecida, pero no es lo Ujú. mismo. Eh, no soy perfecto y evidentemente tuve caídas. Y esas caídas me hicieron eh, irónicamente acercarme mucho más a Dios, Claro. porque en una de mis caídas yo sentía que mi vida estaba en riesgo y porque como todo chavo de toda edad quiere, aunque yo todo esto que te cuento de estar eh, tratando de pedirle a Dios, pues obviamente un hombre que tiene un compromiso con Dios es diferente a un hombre que le pide. Un compromiso no es igual a estar pidiendo. Una persona que pide es una persona que simplemente pide y otra persona que se compromete con él es diferente. O sea, por regular las personas que se comprometen con Dios, y no estoy hablando de religión, sino que se comprometen con Dios son las personas que aunque sabe que nadie lo ve, Dios lo ve. Así es. Entonces, entonces, cuando yo me comprometí con Dios fue diferente. Antes yo trataba de portarme bien, porque sabía sí, antes sabía que, pues que Él me escuchaba, pero no, había momentos en donde sabía que Él no me veía, según yo. Claro. Pero cuando me Como comprometí que con te le Él, escondía, según tú, ¿no? según yo, pero al final de cuentas volvía al punto donde decía, ¿sabes qué? La verdad es que me viste y fue como que una confrontación a mi hipocresía, que seguramente le pasa a mucha gente, Claro. porque algo que he descubierto, no descubierto, porque ya está todo a la luz, pero la realidad es que si hay algo de lo que le molestaba a Jesús,
era la hipocresía. Y a mí me molesta ser hipócrita. Puedo parecer a lo mejor brusco en mis maneras de decir las cosas, pero hipócrita no soy. Y cuando llego a caer en un comportamiento hipócrita, me doy cuenta rápido y digo, estoy cayendo en esto y trato de rápido zafarme de eso. O sea, no soy una persona que navega hipócritamente con una bandera de santo. No, realmente me equivoco. Y le digo a la gente, a ver, lo peor es la hipocresía. Y por esa hipocresía a lo mejor soy tan, por esa no hipocresía, a veces soy tan brusco de decir las cosas de frente. Y hay gente que no le caigo. Y me di cuenta de Claro. que yo al principio decía, pues que cómo le puedo caer gordo a la gente si soy transparente. No, pues a veces las personas transparentes caen gordas y me he dado Claro. cuenta que sí caigo gordo. Oye, oye, Jorge, ¿y de dónde proviene el apodo Pecho? Esto nace porque pues ya sabes que no podemos elegir nuestros apodos, ¿verdad? Si no me hubiera Ni puesto el otro. nombre tampoco, ¿no? Hay cosas que no No, elegimos. Pero el no, pecho, ¿por lo que qué? pasa es ¿Cuánto que, te tiene? Cuéntanos. fíjate que empieza así. Empezó por un compañero de equipo en León, Guanajuato, desde los 12, 13 años. Porque yo tengo un defecto, fíjate, hasta mi apodo, en mi apodo va el recuerdo de que no soy perfecto. Sí, entonces tengo un defecto en el pecho que tengo más grande el tórax derecho que el izquierdo. Ok. Obviamente no se ve, ahorita ya con la musculatura casi no se nota, pero yo de niño, flaco, sí se me veía el hueso más acá, ahorita ya no, la gente no se da cuenta, a veces hasta Ok. me quito la camisa y no se dan cuenta. Ok. Pero, bueno, este chavo me dijo, mira, tiene pechuga de pollo, y me empezaron a decir pechuga de pollo, después se redujo a pechuga con los años, y al final ya se quedó en pechu. Pues ya, al principio no me gustaba, yo le decía a este hombre, y le decía, no puede ser, ya no me digas así. Después descubrí que si le decía que no me dijera, me decía más. Entonces ya, al final terminé aceptándolo y ya no me molesta. Así es que ya Oye, puedes decir. ¿sabes que lanzamos algunas preguntas antes de hacerte la entrevista? De que cuáles eran las preguntas que te querían hacer aprovechando este acercamiento que íbamos a tener contigo. Ajá. Y desde Argentina, Daniel Iboscus, que es un gran estratega político, te pregunta que en Argentina, si pudieras jugar, ¿en qué equipo te gustaría jugar? ¿En el Boca o en el River? A mí me gustaría en el Boca. Ándale. Y la verdad es que Cuéntanos por qué en el Boca. porque River tiene el apodo de Millonarios, por algo ha de ser, y Boca se me hace, yo he tenido la oportunidad de jugar en los dos estadios, admiro a los dos equipos, admiro a las dos aficiones, pero no sé, será un poco también, un poco por el coraje de que nos ganaron la Libertadores los de River, la final, También va con cola entonces, entonces el comentario. sí, no un poco, pero también un poco también por esta parte ¿cómo se puede decir? De ser como el equipo del pueblo, por así llamarlo, porque se supone que, que River supuestamente es la gente como que mejor posicionada económicamente. Entonces, Claro. según, ¿verdad? Que los dos son muy buenos equipos, pero supuestamente tienen la fama de ser mejor adquisitivamente los de River. Eso es fama, ¿sí? ¿No? Pero ya. Otra pregunta también. Pepe Faranorte, ¿planeas retirarte del equipo? O sea, ya cuando te retires del equipo de Tigres, o sea, que tu retiro sea con Tigres. Tigres. Mira, yo siempre en la vida he aprendido dos cosas. Una que debemos de planear, pero la otra que al final de cuentas el destino depende de Dios. Muchas veces yo he planeado cosas que han salido, pero nunca han salido tal cual las he planeado. Y muchas veces no me han salido, y sin embargo sé que tengo que planearlas.
aunque me hayan salido o no me hayan salido en algunas ocasiones. Y en esta ocasión sí planeo y para eso me esfuerzo y me voy a seguir esforzando para poderme en varios años más retirarme con Tigres. Pero eso obviamente ya no va a depender de mí porque lo que sí estoy seguro que yo voy a poner todo lo de que está en mi parte para que así sea. Ya Si tienes no, 10 años, ya 10 años en Tigres y ya más de 400 partidos, Jorge, con Tigres. sí, sí, gracias a Dios me ha tocado la fortuna, la bendición de ya tener más de 400 partidos aquí con la institución. Y sí le tengo un gran cariño, esa es la realidad, pero no puedo asegurar porque no está en mis manos, esa es la verdad. Lo que está en mis manos es trabajar, eso sí, lo aseguro que voy a trabajar, que voy a poner todo de mí y ojalá Dios me lo permita y si no, pues Él tendrá un mejor plan para, tanto para mí como tanto para Tigres. A veces nosotros planeamos y Dios, como hay una frase que dice que Dios se ríe de nuestros planes porque Él tiene como mejores planes para Claro. nosotros. ¿Te hubieras imaginado este plan de Dios 10 No, años con Tigres? no, de hecho, la verdad, siéndote honesto, yo no pensaba que fuera a durar más de tres. Y no porque no quisiera, sino porque dudaba que pudiera, porque es atípico, esa es la realidad, es atípico lo que no solo yo, sino varios compañeros que ya tenemos tiempo aquí, inclusive el Tuca, es atípico que un entrenador dure tantos años en una institución. Entonces, no lo creía, pero como tú lo has dicho bien, al final, si quieres ver reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿verdad? Definitivamente. Están entrenando todos los días, Jorge. Así es, todos los días estamos entrenando a las 11 de la mañana, terminamos a las 12:30, pero no solamente es eso, todos tenemos la indicación de hacer un trabajo extra. Entonces, pues sí estamos entrenando entre 2 horas y media o tres cada quien en sus casas. O sea, no ¿Te ha estamos costado, dejando. ajá, te ha costado trabajo el entrenar en el campo y ahora entrenar en casa? Mira, no cuesta trabajo físicamente. Lo que sí cuesta realmente es esta parte de convencer a la mente de que es un trabajo que tienes que hacerlo para llegar de la mejor manera, porque convencer a la mente de jugar fútbol es muy fácil, pero convencer a la mente de, de capacitarse físicamente para llegar en buen punto es diferente. Ujú. Entonces, normalmente para nosotros de atletas de alto rendimiento, específicamente en el fútbol, pues es demasiado fácil, entrenas y yo, por ejemplo, hago lo que me hace falta después en el gimnasio, pero es un trabajo específico que yo sé que me da un resultado. Pero acá es simplemente trabajar para tratar de llegar a un punto donde sabes que no vas a llegar igual, pero que es por lo menos para que no sea tan difícil la readaptación al equipo. Entonces, pues el trabajo más yo creo que es para la mente que para el O sea, cuerpo. entonces puedes decir que todo lo que estamos viviendo definitivamente es un trabajo donde hay que trabajar la mente. Para todos, para toda la afición Tigres, Jorge, que estamos viviendo esto, todos, absolutamente todos. Todos estamos en casa, hay quienes tienen que salir porque lamentablemente viven al día. ¿Qué le dices a tu afición? A la afición de Torres Nilo, a la afición de Tigres que están viendo esta entrevista. Pues que traten de enfocarse en su presente. A mí me ha ayudado. Yo sé que muchos pueden decir, pero tú estás en una posición muy diferente que a la mía. Pero es lo mismo y estoy seguro que si ustedes se enfocan en lo que les voy a decir, les va a servir de igual manera, no importa que estén en otra posición que ustedes. Y es que hay de dos, nos podemos quejar
y hacer lo que sea, de tirar la toalla o desesperarnos. Y todo esto va por estar pensando en lo que está pasando que no nos deja salir. Entonces estamos pensando en lo que hicimos y en lo que va a pasar después porque estamos encerrados. Y eso yo le llamo un poco el síndrome de la queja, porque estás pensando en lo, o estás añorando lo que tenías. Y yo estoy seguro que, mira, hay muchas teorías de esto del coronavirus, que no me quiero meter mucho en eso, pero lo que sí sé es que Dios lo está permitiendo. Por X o Y cosa, lo está permitiendo. Y tengo un claro ejemplo del pueblo de Israel, que eran esclavos en un momento en Egipto, y Dios los sacó y los llevó a un desierto. Y solo algunos llegaron a la tierra prometida. Entonces, para mí esto es un desierto que no solo yo estoy viviendo. Toda la humanidad o la mayoría de la humanidad estamos viviendo ahorita en un desierto. Tenemos los dos ejemplos. El voltear a ver quejándonos y queriendo regresar a la esclavitud que vivíamos. Porque, a ver, ustedes me ven aquí, pero esto para mí, yo voy a llegar a la tierra prometida. Aunque me vean a lo mejor jugar fútbol, me van a ver diferente, porque y no estoy prometiendo que van a ver algo sobrenatural, pero en mi mente está cambiando muchas cosas este desierto, porque hay cosas que yo no quiero regresar, que ya Dios me hizo ver, que yo ya no quiero regresar a ser esclavo, y que le estoy dando gracias a Dios de que me está poniendo en este desierto para darme cuenta de que no quiero regresar a ser el mismo Torres Nilo, no solamente en la cancha, sino el mismo Torres Nilo con mi familia, sino el mismo Torres Nilo capaz con la gente, sino que me sea mejor. Hay gente que se conforma con lo bueno y realmente quizá Dios no nos está queriendo llevar a lo bueno, nos está queriendo llevar a lo mejor. Claro. Entonces hay gente que esto está teniendo el síndrome de la queja y quiere el síndrome de la queja es llevarte, es porque ellos quieren volver a la esclavitud, a Claro. volver a trabajar, a decir, por lo menos tenía esto. Y no es que por lo menos, es que Dios les está queriendo abrir la mente para que si van a regresar, regresen diferente, porque quizá muchos se acabe esta pandemia y vayan a regresar a la misma posición, pero van a seguir siendo esclavos toda su vida. ¿Sí me entienden? Y hay Y otros que van a esclavos en la volver. mente, ni siquiera Claro, de otra manera, pues, claro, esclavos aquí. esclavos de la mente, van a estar viendo siempre o viviendo con el temor de que no se acabe lo que tienen seguro, Así lo es. que tienen seguro. Entonces, yo lo que invito a la afición, no solamente a la afición, sino a toda la gente que pueda tener la oportunidad de ver esta entrevista, es que se quiten o que se den cuenta de que Dios los está poniendo en un desierto, nos está poniendo en un desierto a todos, para que no nos conformemos con lo que ya teníamos, que Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel. Y quizá algunos no van a regresar al puesto que tenían, quizá algunos literal no saben ni a dónde van a ir, pero estoy seguro que van a ir a un lugar mejor y en unos años le van a dar gracias a Dios que pasó esta pandemia y es mejor que confíen en Dios en estos momentos, no en una religión, en Dios, porque Él lo está permitiendo y que dejen de quejarse. El pueblo de Israel estuvo en Egipto y nunca le faltó el sustento. Entonces, estoy seguro que Dios no los va a dejar desamparados y no quieran volver a la esclavitud mental que tenían. Esto es para abrirles la mente, el espíritu, para llevarlos a un nuevo nivel. Y le pido a Dios que seamos muchos los que entremos a ese nuevo nivel de espíritu, mente, alma, cuerpo, todo, hasta posición, lo que sea. Jorge, última pregunta. Quizás el momento más deseado de tu vida. Si tuvieras a Dios enfrente de ti, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías?
lo tuve en un momento y no me salieron las palabras. Lo tuve en un sueño y para mí es hermoso. No sé, me quedaría mudo. Yo creo que nadie soportaría, o al menos no sé. Pero lo tuve en un momento y me la pasé llorando. Me desperté llorando. No tuve las agallas de que mi boca saliera algo. Entonces, pues sí, no creo que, al menos que él me relaje, que me relaje o me dé algo así, ah, no sé, pero no, o sea, no podría yo decirle algo. Quizás solamente correrías a abrazarlo, ¿no, Jorge? Sí, no, lo tuve en un momento de mi vida. Fíjate, estoy por sacar un libro que es más o menos hablando un poco de la visión que Dios me ha dado, que entre muchas cosas va el fútbol dentro de. Yo tengo planes, uno de mis planes es ser entrenador, pero mi mayor pasión es esto que vivo en el día a día y trato de influenciar a la gente con lo que Dios me muestra. Una de las maneras ha sido escribir un libro, ya lo voy a sacar pronto, y en ese libro van muchas experiencias que me ha tocado vivir, y entre las experiencias va esta, que marcó mi vida totalmente, que literalmente lo vi cara a cara y no le pude decir nada. No le pude decir nada. Pasaron muchas cosas que ahí describo, pero seguramente si tuviera otra vez la oportunidad, no, tampoco pudiera decirle nada. Estoy segura, Jorge, que algún día todos estaremos en presencia de él. Sí, primero Y como Dios, lo dices tú, ¿no? No hay necesidad de hablar, simplemente son momentos para admirarlo, ¿no? así es. Y agradecerle la oportunidad de vivir esta vida, de aprender la humildad y de aprender a salir adelante y a ser sencillo y humilde, ¿no? Ante la vida y ante los demás. Y sabemos que tú eres un hombre, aparte de futbolista, entregado a las personas que más necesitan de alguien que te voltee a ver. Sabemos que eres una persona altruista y que hasta has decidido apoyar al club si es necesario con tu sueldo. En alguna entrevista lo dijiste, y eso habla más de tu humildad y de que eres una persona que dices, yo me entrego, yo confío en Dios, yo estoy en las manos de Dios, y para mí lo más importante es que en este momento todos nos apoyemos. Y eso habla mucho de tu persona, por eso para mí fue una grata sorpresa saber que íbamos a tener esta entrevista contigo, porque definitivamente personas como tú hay que presumir la vida como tú. Y ese es trabajo de nosotros, los que llevamos calidad de información a las personas, de entrevistar a personas como tú, porque tú eres una persona que inspira y eres una persona que le da la oportunidad a alguien que cree que quizás tiene un camino oscuro, sabiendo que cuando tú lo has logrado, tú eres una luz en su camino. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado. ¿Con qué te Claro, ha sido quieres un placer. cerrar? No, ha sido un placer. Me honra las palabras que me dices, y simplemente pues sé que soy una persona que se equivoca, pero que sabe que siendo claro con la gente puede ayudarles a poder vivir una vida mucho más apasionada tomados de la mano de Dios. Entonces, tú iniciaste la entrevista presentándome como alguien que Dios ha puesto en un lugar que no soy ni pastor, no soy ni sacerdote, pero yo estoy seguro que los respeto mucho a los líderes religiosos, eh, pero todos podemos ser personas elegidas por Dios para en el lugar donde estemos poder ser instrumentos de Dios. Y, Así. en- y no soy el único, seguramente hay muchísimas personas
y las que se van a añadir. Y pues simplemente animarlos a que sigan confiando en Dios y a decirles que Dios está mucho más involucrado en sus vidas de lo que pueden imaginar. Pues que Dios les Así. bendiga y a ti también, Clara, gracias por la invitación. Al contrario, en verdad ha sido un honor tenerte con nosotros en este espacio, sabiendo que a veces tenemos la imagen de los futbolistas de otra manera, ¿no? Y Dios nos dio la oportunidad de tener a un hombre que lo sirve vestido de futbolista y ahora con voz de profeta. Jorge, gracias, en verdad, gracias por habernos acompañado. En verdad te mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que estamos en tiempos diferentes, pero como dices tú, con la fe y la voluntad de Dios, esto y todas las pruebas que sean necesarias las podemos pasar y atravesar por ellas. Así es, Clara. Un Muchísimas abrazo a ti gracias. y a toda la gente que nos ve. Que Dios les bendiga. Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias. Y recuerda, si te gustó esta transmisión, apóyanos a llegar a más personas y compártela, porque esas son vidas que inspiran y son vidas que realmente vale la pena que los demás la conozcan. Y recuerda tener una dieta digital. No compartas contenido que intoxique y consume más contenido con valor. Mi nombre es Clara Villarreal y el lunes en punto de las 5 de la tarde nos vemos aquí nuevamente. Que pases una excelente tarde. Gracias.